con contratos de 2 horas con los que no podemos pagar ni la gasolina. Sustituciones que no se cubren porque las trabajadoras pierden dinero aceptando. La falta de personal técnico en la administración para poder cubrir todos los nombramientos y todos los días varios puestos quedan sin cubrir. El Fondo Social y de Formación está abierto del 22 de febrero al 22 de marzo. Se puede presentar en su SENEAN o en las distintas delegaciones territoriales. Dijeron que el concurso de traslado se va a celebrar y que será del 13 al 20 de abril, solo para el personal fijo. Una vez más, pedimos que se pondría en marcha la opción de poder renunciar a la vacante sin castigos. Se ha pedido un censo a los centros con las personas de menos de 55 años que usan una EPI especial de protección, la FPP2, y que están en trabajos con alumnos sin mascarilla. Desde el LAB exigimos que nuestro personal también tiene esas características y que tendrían que haberlos incluido en ese censo. Nos van a vacunar el segundo turno que va después de este. Gora Lab.